Nuevamente estamos con ustedes. Vamos a estar hablando hoy sobre la fortaleza completa. Estaremos leyendo Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice: Luego les dijo: Id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Bien, en el contexto de este pasaje, Nehemías había terminado el muro después de mucha oposición de los enemigos externos, así como también grandes problemas internamente con la misma gente. Había un agotamiento emocional, físico y también espiritual en el panorama aquel que ellos contemplaban, de verdad. El panorama aquel era de 70 años en cautiverio y ahora estaban regresando muchos de ellos y estaban dando nuevamente forma a la ciudad que había sido destruida por los babilonios, por Nabucodonosor. Y de esta manera ellos estaban iniciando un ciclo diferente, ¿verdad? Habían sido saqueados, habían sido avergonzados. Ellos habían estado pasando por tribulación, por oprobio. Era el informe que le daban a Nehemías. Mi pregunta es, ¿cómo se ha sentido usted alguna ocasión? ¿Se ha sentido desanimado, inseguro? ¿Se ha sentido confundido, atemorizado? ¿Ha sentido que su familia, que depende de usted, no ve nada seguro, es un futuro incierto? O si usted depende de alguna cabeza de familia, se da cuenta que esa cabeza de familia también, no tiene nada seguro por los tiempos en que nos toca vivir. En estos tiempos necesitamos la fortaleza y el gozo de Dios. Pero veamos cómo se da esta fortaleza y el gozo de Dios. Lo que vamos a encontrar en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que solamente se encuentra en la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 8 dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho, y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Maasías y su mano derecha, y a su mano izquierda dice Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Jasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El pueblo tenía grande necesidad, ¿verdad? En aquel momento pidieron ellos a Esdras que les llevara el libro de la ley, ¿verdad? Esdras era un escriba, no era el gobernador, ¿verdad? No fue el gobernador, no fueron los levitas. Nadie pidió el libro de la ley más que el pueblo. Era el pueblo el que estaba pidiendo. Entonces su necesidad debía ser grande, porque ellos estaban pidiendo aquel libro de la ley. No lo habían ellos conocido, no lo habían escuchado. Eran 70 años de cautiverio. Entonces ellos sabían de aquel libro y ellos decían: tráenos el libro de la ley. Ellos querían escucharlo. Esdras leería el libro, y dice que acudieron, ¿verdad?, toda la gente que podía entender, y acudieron todos los que podían entender sin importar la edad. Solo el requisito era que entendieran, dice el versículo 2. Entonces los oídos de todo el pueblo estaban atentos, dice, era tal la disposición que escucharon mediodía, eran horas. Atentos. Qué cosa tan increíble cuando hay necesidad, ¿verdad? Un pueblo que escucha horas debe tener grande necesidad, ¿verdad? Ellos tenían gran interés, mucho interés. Se reunieron como uno solo. No tenían rollos de la ley, no tenían escritos, pero ellos tenían una gran necesidad y sabían oír. Muchos tal vez no sabían ni leer, pero sabían oír.
lo que era su herencia espiritual, ellos sabían escuchar lo que era su herencia. Y tenían que conocer también su condición, ¿verdad? Lo que era delante de Dios, las palabras que Dios había dado para que ellos convivieran con Él y lo que Él había determinado en todo aquel tiempo, ¿verdad? Esdras leía, había 13 hombres que estaban con él y los levitas que explicaban el sentido de las palabras para que fueran entendidas, no solo oídas por el pueblo. Todo el pueblo estaba atento. Esta palabra, ¿verdad?, motivó grandemente a la alabanza de Esdras y del pueblo a una adoración reverencial. Quiero yo preguntarle a usted, ¿realmente tener una congregación que nos escuche horas y no solamente predicaciones que usted las califique y diga, qué buen mensaje, qué buena predicación, sino la lectura del libro de la ley? Pero dice que levitas y aquellos hombres estaban dándole sentido real lo que quería decir. O sea, es que escuchaban y estaban también entendiendo el sentido real de esta palabra. Si nosotros queremos tener una fortaleza completa, la palabra es el inicio, la fe viene por el oír, ¿verdad? Aquella palabra fue dada al pueblo y estuvieron todos los que eran capaces de entender. Tal vez había niños, había adultos, pero teniendo entendimiento y escuchando la palabra, ahí estaban todos. Ahí estaban, ¿verdad? ¿Qué hicieron con los niños más pequeños? No dice la escritura, tal vez tenían una guardería, no sabemos, pero los que estaban ahí podían entender la palabra que se les estaba explicando y tenían grande necesidad. ¿Cuántas ocasiones usted escucha la palabra de Dios, verdad? Dice que escucha porque no entiende el sentido de ella, y cuando vienen los tiempos difíciles, el hombre del buen tesoro de su corazón saca cuando hay necesidad, verdad, de usar aquella riqueza, pero el hombre también dice del mal tesoro de su corazón saca, y cuando hay necesidad y necesita aquella riqueza no la tiene porque no ha guardado nada en su corazón. Entonces aquella palabra también motivó a la acción de la alabanza por Esdras y el pueblo. Dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué no tenemos gozo y una fortaleza completa ante las adversidades? En los tiempos actuales parece que a veces nuestra fortaleza va a desfallecer. Parece que se viene una cosa tras otra y no sabemos qué nos queda hacer a nosotros. Tenemos que aprender a escuchar la palabra y entenderla, hallar el sentido que la palabra tiene, porque realmente nosotros no tenemos otra cosa más que las promesas de Dios para todo tiempo. Así es que aquella palabra ocasionó que tuvieran ellos una alabanza y una adoración muy reverencial. Dice que Esdras empezó a bendecir el nombre de Dios. La gente dijo amén, amén, alzaron sus manos junto con la alabanza de Esdras, y luego dice que adoraron a Dios, se postraron, inclinaron sus cabezas, ¿verdad? Qué tremendo es, porque la palabra produce todos esos efectos, ¿verdad? Ahora, si después de que usted escucha la palabra, ¿sí?, donde hay palabra que usted le llega, usted sigue desanimado y sin fortaleza, no está escuchando la palabra realmente, ¿me entiende? Usted no está entendiendo lo que es su herencia espiritual para estos tiempos, para que usted se llene de fortaleza, ¿verdad? La palabra, la herencia espiritual abarca todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la fortaleza completa viene primero cuando aprendemos a escuchar la palabra, la recibimos, la entendemos, y entonces esa palabra empieza a traer fortaleza a nuestras vidas. Es una fortaleza completa que viene solamente cuando nosotros creemos, pero también eso provoca en nosotros una celebración a Dios cuando creemos esa palabra. Ahora, Esdras escribe, dice, los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, Dios santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Sí que ustedes las últimas palabras, habían entendido la palabra que se les había enseñado. Pero ¿qué fue lo que provocó, verdad? Ellos empezaron a decir, este es día santo.
Este es un día de celebración. Esta es nuestra herencia espiritual. Es el cumplimiento de la palabra ahora que se regresa a la gente de Jerusalén y que están reedificando los muros. Un día santo es un día consagrado a Dios. No se tiene más actividad. No se mezcla trabajo. No, es exclusivamente para celebrar a Dios. Se oye la palabra de Dios, se reflexiona en ella, se cree, se goza en las promesas y la fidelidad de Dios. Se celebra en su presencia. Podemos alegrarnos. Él nos pide confiar en Él. Nos pide echarle a Él todas nuestras cargas. Nos pide descansar en Él. Y venimos a alabar cuando celebramos, ¿verdad? Con el gozo de su presencia y la fidelidad de su palabra. Le adoramos, ¿verdad? Nos confronta a Él con su palabra, nos motiva a la comunión, pero sobre todo a escuchar y a entender su palabra. Nada trae más fuerza y alegría, solo la palabra de Dios. Si usted no atiende la palabra de Dios, se está alejando de la fuente de fortaleza y de paz y de alegría, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hemos recibido la palabra, eso nos mueve a celebrar, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura, en Él he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y también dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y lo que es más tremendo, el salmista en el Salmo 19, versículo 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Transforma las vidas, convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Aquí hay el gozo, ¿verdad? El precepto de Jehová es puro, alumbra nuestros ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, son todos justos. Y luego dice, y deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Solo la palabra trae alivio, esperanza, paz, alegría y sabiduría. Esa alegría solo viene de Dios. Es el aspecto solidario para compartir con otros, con alegría. No vamos a compartir con tristeza. Él dijo, ustedes que tienen, compartan con los que no tienen. Este día no lloren, les dijo. ¿Por qué lloraban? No sabemos cuál era el motivo por los que ellos lloraban, ¿verdad? Tal vez porque fueron confrontados con sus pecados, tal vez porque ellos ahora estaban escuchando la ley que era su herencia espiritual. No sabemos qué era lo que estaba sucediendo, pero ellos lloraron. Y les dijo, no lloren, este es un día, sí, santo, es un día consagrado a Dios, es un día de celebración. Y no solamente eran ellos los que se iban a alegrar, ¿verdad? Con lo que habían preparado, sino que iban a compartir con otros para que también aquellos pudieran alegrarse y gozarse, ¿verdad? No solo con Dios, no solo escuchando la palabra, no solo alabando, no solo adorando con reverencia, sino en la comunión unos con otros, ¿verdad? En compartir unos con otros, pero compartir con alegría, no con tristeza, ¿verdad? Y también podían hacerlo para Dios, estar delante de Dios y estar esperando y confiando en Dios y alegrarse en la palabra, sí, y en la fidelidad de Dios, en su presencia. Esto es muy importante. Compartieron, se alegraron, pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La fortaleza completa viene cuando creemos su palabra, cuando esa palabra provoca un día de celebración, un día dedicado a Dios para celebrarle y alegrarnos en Él y en sus promesas y en su fidelidad, en el cuidado que Él tiene de nosotros. Ahora, la fortaleza viene también cuando hemos creído y obedecemos a su palabra. Que nosotros creamos, obedezcamos su palabra. Viene cuando recibimos la palabra y la creemos. Viene cuando nos ponemos a celebrar y a dedicar a Dios, ¿verdad?, el tiempo que es de Él, y a alabarle y a glorificarle. Esa fortaleza llega, ¿verdad?, porque hemos creído y obedecemos. Versículos 13 al 17 dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, del olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está
escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculo cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Usted está notando que aquí las cabezas de familia son las que se acercaron a seguir entendiendo la ley. Hay una grande responsabilidad, ¿verdad?, que la palabra llegue. Estamos desprovistos de fortaleza porque no hemos sembrado bien en la familia, y aun cuando nosotros queremos escuchar la palabra, fíjese bien, decía hace un momento, que diéramos por tener una congregación, ¿verdad?, que aguantara escuchar. A veces a los 10, 20 minutos está la gente bostezando, casi volteándose al revés. Es una cosa tremenda, pero la palabra va a traer una fortaleza tremenda a nuestras vidas, ¿verdad? Y ellos, los jefes de familia, sabían lo importante y la grande necesidad que había, que no solamente ellos, sino sus familias, todos pudieran conocer la fortaleza que trae la palabra de Dios y el celebrar, sí, el dedicar tiempo, un día a Dios. Y ahora ellos estaban por escuchar más palabra, entenderla, pero a la vez obedecerla, ¿verdad? Eran las cabezas. Entonces, el efecto que se tiene cuando nos encontramos con la palabra de Dios ayuda a las relaciones que tenemos interpersonales, nos da una convivencia pacífica, nos permite perdonar y superar resentimientos, amarguras, nos revela la paz, ¿verdad? Nos la vuelve otra vez, y la alegría nos trae fortalezas para enfrentar la vida ante el agotamiento emocional y espiritual. Eso hace la palabra. Y dice que ellos entendieron la palabra y obedecieron inmediatamente. Era una fiesta que ellos no habían practicado, dice, desde Josué, hijo de Nun, no habían practicado esta ordenanza que Dios les había hecho, ¿verdad? Hubo alegría muy grande. Ahora, ellos conocieron de la fiesta de los tabernáculos y empezaron a actuar inmediatamente. Aquí está la obediencia, ¿verdad?, a la palabra. Esto es muy importante. Recordaron el cuidado, ¿verdad?, paternal de Dios cuando los saca de Egipto y los lleva a Canaán. Es un cuidado paternal que ellos tenían que recordar en esa fiesta, ¿verdad? Que fueron peregrinos que anduvieron por el desierto. La fiesta de los tabernáculos, dice, y hubo alegría muy grande. El creer su palabra, el celebrar a Dios y obedecer, trae fortaleza completa. Así es que ahora sí podemos decir, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y Pablo decía a los hermanos de Filipos, hermanos, otra vez os digo que os gocéis en el Señor, otra vez os digo que os regocijéis en el Señor. El gozo no es una situación aislada, ni es un producto independiente. El gozo viene cuando nosotros, ¿verdad?, escuchamos la palabra, la entendemos, su sentido, la creemos. Cuando aquello provoca que demos a Dios, ¿verdad?, una celebración, un tiempo que dediquemos, cuando aquello provoca que seamos obedientes con lo que hemos creído. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Creo que viendo el contexto, viendo el pasaje, usted puede entender las palabras de Nehemías y podemos hacer nuestra también, ¿verdad?, esa fortaleza de Dios con su gozo, con sus bendiciones que trae, ¿verdad? Que el Señor pueda tratar con nosotros. Que Dios le bendiga rica y abundantemente y que esta palabra sea de bendición para su vida. Dios le bendiga.